ahora con más información. Estoy acompañada por el doctor Carlos Zanardi. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hoy viniste informal, te sacaste la camisa. Bueno, Carlos, a ver, hoy no traje... Siempre preparas temas, ¿no? Para que la gente sepa de algo puntual y se saque las dudas, como fue la última vez que hablamos en vivo acerca de que es necesario controlarse, visitar al médico y dejar de tener un poco de miedo por esto de la pandemia y salir por un tema de salud. Vamos a hablar un poco con lo que tuvo que ver con la lesión de este jugador Ezequiel Palacios, sí. El jugador de la Argentina que le pegó un rodillazo el paraguayo Ángel Romero y sufrió la fractura de una vértebra. Vos vas a explicar mejor, porque mucha gente me ha consultado a mí, te ha consultado a vos, supongo, hasta preguntaban si el jugador podía llegar a quedar paralítico, por ejemplo. ¿De qué se trató esta lesión puntualmente? Un poco contarte que no todas las estructuras de las vértebras tienen la misma importancia y no todas, cuando se lesionan, generan una compresión de la médula que puede derivar en una parálisis. Así que te quiero mostrar un gráfico que traje para que veas un poco cómo está conformada una vértebra anatómicamente. Mirá, a ver, ahí se ve el cursor, bárbaro. Sí. Este es el cuerpo de la vértebra, fíjate acá, esto es el disco, que es lo que separa un cuerpo de otro cuerpo. Estos son los pedículos y lo que está atrás son las espinas. Esto es lo que uno se toca cuando se toca la espalda, ¿viste? Sí. Bueno, si vemos de frente una vértebra, lo que vemos es esta apófisis que está acá, que es la famosa apófisis transversa, ¿sí? Esa es la que se fracturó, fíjate en este gráfico, ¿sí? Una patada, un rodillazo, un traumatismo en esta lesión puede generar la fractura de esta apófisis transversa, que habitualmente no tiene una importancia fisiológica, ni anatómica, ni de estabilidad en una vértebra. O sea, uno puede tener una fractura, va a tener mucho dolor, pero no se va a traducir en un déficit neurológico significativo. Algo parecido había pasado, ¿te acordás en el Mundial en el que había lesionado a Neymar? Sí. Bueno, lo de él había sido una fractura de la apófisis espinosa. En ese sentido, también una estructura ósea que no tiene una importancia o al menos una cercanía con las estructuras tanto de la médula como con los nervios, como para derivar en una lesión neurológica, ya sea una parálisis o un déficit neurológico de índole radicular, ¿no? Cuando se comprime un nervio. Así que, otra vez, no todas las fracturas, lo que pasa es que uno cuando habla de fractura, al no especificar de dónde es, muchas veces se interpreta lo peor, pero claro, no todas las fracturas en una vértebra derivan en daños neurológicos ni inestabilidad, o sea, no siempre hay que operar una fractura, por ahí creo que eso es lo importante, ¿no? Bien. Cuando la estructura que se fractura no tiene una importancia en la estabilidad del segmento espinal, en ese caso se inmoviliza al enfermo, a veces no se coloca nada más que analgésicos y en el caso de un jugador de fútbol mantener el tono del músculo, ten en cuenta que cuando más músculo haya, mayor es la estabilidad y no se hace otra cosa que eso. O sea, así no que es un poco quirúrgico. Eso. No. No es quirúrgico. No. Se dice que puede estar parado hasta 3 meses. ¿Esto es por una cuestión de rehabilitación? ¿Vos me hablas de analgésicos y alguna otra cosa? No, se espera el tiempo fisiológico que tarda un hueso en sellar, que es aproximadamente de 3 meses. Y ten en cuenta que si bien esto a alguien que no sea deportista de alto nivel puede no generarle más que un dolor, cuando hablamos de un deportista de alto nivel y hablamos ya de músculos que tienen una inserción en ese hueso y que en el deportista de alto nivel cumplen un rol mínimo, pero importante en el momento de desarrollar la intensidad de la patada, entre otras, es importante que se consolide bien el hueso para que no se vea perjudicada la performance del jugador. Cuando en el vuelva, caso, ¿no? digamos, sí, a claro, jugar, claro. Hay que esperar que se recupere bien. Eso lo irán evaluando los médicos, que se hace resonancia, a medida que él va con su tratamiento y rehabilitación, ¿cómo lo van Se va ponderando con estudios de radiografía y con tomografía computada. O sea, la resonancia no es tan buena como la tomografía computada para ver cómo va consolidando el hueso, cómo va sanando el hueso. Bien, o sea, quizás es mejor una tomografía. Bien, evidentemente doloroso fue en el momento por las imágenes que se veían en la televisión, por eso todo el mundo decía, le quebró la espalda, este pibe no camina más, porque se revolcava de una manera que parecía que lo estaban matando. Sí, porque cerca de la apófisis transversa, que es lo que se fracturó, existen estructuras ligamentarias e incluso estructuras nerviosas que llevan la sensibilidad a esa zona que hace que duela mucho. Yo he visto varias de estas asociados a traumatismos, cuando el enfermo
pega de costado, o sea, tiene un impacto en la parte lateral de la columna y suelen ser muy dolorosas. Se forman hematomas, el hematoma ocupa lugar, eso comprime estructuras que termina dando un dolor importante que con el reposo mejora y después tiene una vida absolutamente normal sin ningún tipo de impedimento para el futuro, de ningún tipo te diría. Bueno, quedó clarísimo. Si Sí. Dios quiere y con un poco de suerte este chico en 3 meses volverá a jugar para arriba Algo y para parecido, la selección. algo parecido a lo que vivimos con lo de Neymar. En 2014. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. A ver, no vamos a hablar de Maradona en sí porque ya se habló en todos lados y la gente tal vez ya está un poco cansada del tema de la operación de Maradona. Pero sí quisiera hablar acerca del hematoma subdural, que fue lo que él tuvo, cómo se opera, cómo de alguna manera se recompone y cómo se da cuenta la gente que puede llegar a tener. ¿Cuáles son los signos de alarma después de darse un golpe en la cabeza y que el chichón no salga para afuera? Bien, es muy importante tu pregunta porque es algo que vemos bastante frecuente y por otro lado se confunde con otros diagnósticos. O sea, creo que el conocimiento por todos del hematoma subdural, en este caso el subdural crónico, es extremadamente importante. Básicamente decirte que nosotros tenemos la cavidad craneal, la dura madre, que es como una membrana que recubre el cerebro, y por debajo el cerebro. El espacio que queda por debajo de la dura madre, que es esa membranita que recubre el cerebro, se llama espacio subdural. Cuando existen violentos traumatismos de cráneo, que habitualmente se ven asociados a los accidentes automovilísticos, en motocicleta, bueno, ya lo hemos hablado de eso, se genera el hematoma subdural agudo. El hematoma subdural agudo es bastante típico en cuanto a que tenemos un enfermo que sufrió un accidente de tránsito, un traumatismo de cráneo, y eso generó la lesión de una estructura que posibilitó que se acumule sangre y en ese sentido el paciente va a tener un cuadro que habitualmente es de deterioro del estado de conciencia y es muy agudo. Hay un traumatismo y hay un enfermo que está con alteración del estado de conciencia. Ahora, el difícil de diagnosticar, el que hay que sospechar, el que tenemos que conocer es el subdural crónico, que por ahí Maradona lo puso en el tapete, pero creo que nosotros que hacemos esto lo vemos muy frecuentemente. El subdural crónico es otra cosa. El subdural crónico consiste en, habitualmente, enfermos añosos o enfermos que tienen patologías que genera que el cerebro sea más chiquito de lo que tiene que ser, entonces no ocupa el lugar en el cráneo que habitualmente ocupa el cerebro. Eso genera la aparición de un espacio virtual entre la membranita que recubre el cerebro y el parénquima cerebral, con un grado de estiramiento de unas venitas que se llaman venas puentes, que van desde la membranita que te contaba a el parénquima cerebral. Un traumatismo menor, y ahí viene el punto, ¿no? O sea, sí, lo discutimos cuando fue lo de el hematoma subdural de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora de Diego Maradona. Un traumatismo que muchas veces pasa desapercibido puede derivar en una laceración de esa venita, acumulación de sangre que en ese momento pasó desapercibida, pero con el tiempo esa sangre que se acumuló en el traumatismo va aumentando el volumen y el enfermo se va tornando más sintomático. Entonces, no tenemos el antecedente claro de un traumatismo, pero sí tenemos un enfermo que va en forma increscendo presentando síntomas neurológicos. No sé si recordás el último video que se lo ve a Diego Maradona con cierto... Sí, en la cancha de gimnasia. En la cancha de gimnasia, mucha gente pensó, este hombre está borracho, exactamente, le pasa algo raro, porque parecía como perdido, no sabía ni dónde estaba, pobre tipo. Sí, eso como... era producto del hematoma subdural crónico que estaba teniendo. O sea, genera alteración progresiva del estado de conciencia, muy paulatino, muy lentamente, y a veces también genera trastornos de la motricidad, habitualmente del lado contralateral a donde está el hematoma. O sea, si está del lado derecho no puede mover correctamente el lado izquierdo. O sea, de hecho, no sé si recordás una imagen en un video donde él no podía acomodarse correctamente el barbijo. En realidad era una discapacidad motora producto de la compresión del área motora por el hematoma que él tenía. Y es difícil sospecharlo, de hecho los doctores que lo internan un poco para estudiarlo y dentro de esos estudios entró la tomografía computada porque el hematoma subdural crónico en pacientes con ciertas características es una perlita que hay que sospechar, ¿no? O sea, muchas veces no se presenta en forma típica como el subdural agudo, donde tenemos el antecedente claro de un golpe. En este caso, el golpe muchas veces pasó desapercibido, muchas veces fue un golpe menor. Muchos enfermos consumen aspirineta, geniol, cafepirina, están anticoagulados y eso predispone a que se acumule sangre en ese espacio que te contaba y bueno, eso vaya aumentando por una cuestión osmótica. No quiero entrar en términos ya más precisos, pero
el concepto es que van aumentando de tamaño y el enfermo va teniendo cada vez más síntomas. Ahí te muestro una tomografía computada para mostrarte, a ver si, mirá. A ver. Fíjate, esto, a ver si se ve la flechita, ahí se ve perfecto, mirá. Esto en negrito que ves acá es el hematoma subdural crónico. ¿Sí? Cuando la sangre se va disolviendo, se va tornando negra en la tomografía computada. Esto blanquito que ves acá atrás es la parte de sangre un poco más fresca, un poco más aguda. Y fíjate cómo la línea media, que es esto que yo te trazo acá hipotéticamente, está desplazado hacia el lado contralateral. O sea, sin entender mucho, vos te das cuenta que hay algo, que es esto, el hematoma que está de este lado, que está apretando para el otro lado, ¿no? Esto genera alteración del estado de conciencia, déficit neurológico, en este caso una deficiencia del lado motriz del lado contralateral, ¿no? Fíjate, acá está el posoperatorio, lo que habitualmente se hace es un pequeño orificio de trépano, se lava esa sangre para volver a la normalidad. Fíjate cómo se recupera la línea media. ¿Cómo se lava la sangre? ¿Se aspira? No. La sangre se acumula y como va aumentando el volumen, esa cavidad con sangre que se fue disolviendo tiene una presión mayor a lo normal. Por eso que aprieta el cerebro y cuando vos haces el agujerito, sale la sangre sola. Bien. Lo que uno hace es lavar, se lava con solución fisiológica para lograr que salga todo el coágulo, se coloca un drenaje. No sé si escuchaste en el caso de Diego, él tenía colocado un drenaje que después se le sacó, el drenaje sigue evacuando ese líquido que puede haber quedado residual para permitir que el cerebro logre la posición que tenía cuando no estaba en el coágulo. Originalmente. Sí. ¿Y se recupera enseguida? Se recupera rápido. Es una cirugía como contó el médico personal de Diego Maradona, que dicho sea de paso es amigo, muy profesional y muy buen médico. Él contó que es una cirugía técnicamente simple, pero que puede tener complicaciones mayores. Pero tienen que ver principalmente con la complejidad que tiene el enfermo al que uno está operando. No hablamos de Diego Maradona puntualmente, sino hablamos de los enfermos que desarrollan un hematoma subdural crónico, son enfermos que tienen cierta predisposición derivada de esta, como te decía, este menor volumen de parénquima cerebral que posibilita que este espacio pueda ser ocupado por colecciones de sangre y evolucionar hacia el hematoma subdural crónico, ¿no? Bien, ¿te quedó algo por mostrar? Porque yo te interrumpí. Hablabas de un posoperatorio, una última tomo a la normalidad. Un poco más claro que te muestra, que te refrenda un poco lo que te estaba mostrando recién. Fíjate cómo el cerebro recupera su posición, la línea media vuelve a estar otra vez a donde tiene que estar. Esto se traduce neurológicamente con una recuperación del estado de conciencia. En el caso que estábamos analizando puntualmente, es muy probable que uno vea al enfermo más conectado, con una recuperación de la motricidad, etcétera, que va derivado de esta recuperación de la línea media y como que el cerebro vuelve a ocupar el lugar que fisiológicamente tiene que ocupar. Bueno, listo. La consulta era más que nada para que la gente tenga en cuenta los signos de alarma, si llega a sentir esto que tal vez le pasó a Diego, como lo veíamos en las imágenes, problemas motrices o estar desconectados, como le digo yo popularmente, problemas cognitivos se le dice. Que consulte, porque probablemente vos decís es un golpe que pasó desapercibido y el chichón no salió para afuera, porque vos te golpeás y te sale un chichón, te vas a dar cuenta. Sí, yo popularmente veo que mucha gente se ocupa de encontrar el golpe, están en búsqueda del golpe, ¿dónde se golpeó? En el caso de Cristina, en aquella oportunidad había sido que se hipotetizaba con un golpe cuando había descendido del avión presidencial. En el caso de Diego se hipotetizaba nuevamente con un golpe mientras él practicaba un entrenamiento de boxeo, creo que fue. Me parece que más importante que el golpe es tener siempre en mente, y en ese sentido nosotros lo tenemos siempre presente, que un enfermo que presente un deterioro progresivo de las funciones intelectuales, hablamos tanto de la conexión, como comentabas vos, de la motricidad, del lenguaje, algo parecido a lo que uno ve con el ACV, si se suman más aún factores de riesgo, como pueden ser esto que hablábamos, los pacientes añosos más aún, hay que sospechar la presencia de un hematoma subdural. Y el descartarlo es simple. Con una tomografía computada uno descarta el ACV, entre comillas, y el hematoma subdural. Si uno ve esto, inmediatamente le plantea a la familia y al paciente si está conectado, si con su grado de conexión le permite decidir por una cirugía, pero habitualmente se opta por la intervención con la evacuación porque, como hablábamos, era una cirugía de no muy alta complejidad que redunda en muy buenos resultados. Bien, muchísimas gracias. Por nada, Dani. Nos vemos próximo. Hasta luego. Adiós.